es suficiente con profesar la fe. Debemos probar nuestra fe perseverando. Y si no perseveramos hasta el fin manteniendo nuestra fe en Cristo para nuestra salvación y permaneciendo fieles a Él con una vida santa, demostraremos que nuestra fe era falsa. Las exhortaciones finales de Pablo son con respecto a los desafíos de la perseverancia, a los que se refiere en Filipenses del capítulo 3, versículo 17, al capítulo 4, versículo 9. Estas exhortaciones son fundamentalmente aplicaciones de su exhortación a los filipenses a que sigan su ejemplo de perseverancia. Al referirse a los desafíos de la perseverancia, Pablo anima a los filipenses a que no admitan falsos maestros o conflictos dentro de la iglesia, o que las congojas personales hagan que se debiliten en su fidelidad a Dios. Y comienza concentrándose en las formas en que las falsas enseñanzas podrían invadir a la iglesia y amenazar su perseverancia. Escuchemos Filipenses capítulo 3, versículos 18 y 19, donde él pronuncia este duro juicio. Muchos son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Está claro que estos enemigos de la cruz de Cristo no eran creyentes. Sin embargo, estaban en una posición en que estaban amenazando a la iglesia, quizá porque hablaban persuasivamente o porque eran influyentes en la iglesia. En todo caso, Pablo insiste en que los creyentes deben rechazar la enseñanza falsa de los enemigos de Cristo y perseverar en la fe y en la práctica cristiana pura. El deseo de evitar los problemas y el sufrimiento no es una razón suficiente para perder la fe en el Evangelio, ni los argumentos persuasivos son un sustituto del poder del Señor. Pero Pablo también les advierte que los creyentes genuinos dentro de la iglesia pueden presentar obstáculos a la perseverancia de los otros creyentes. Como un ejemplo de esto, menciona un problema entre Evodia y Síntique. Escuchen sus palabras en Filipenses capítulo 4, versículos 1 al 3. Así que, estad firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Compañero fiel, ayuda a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Este conflicto entre Evodia y Síntique se había constituido en un problema para permanecer firmes en el Señor y estaba amenazando la perseverancia de los creyentes en Filipos. Y por último, Pablo exhorta a los filipenses a que no permitan que los sufrimientos personales obstruyan su perseverancia, animándolos a adoptar una perspectiva alegre sin permitir que la ansiedad los desanime. Sus pensamientos son bien presentados por estas palabras de Filipenses capítulo 4, versículos 4 al 7. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La instrucción práctica de Pablo es que los creyentes deben pedirle a Dios que alivie sus ansiedades. En algunos casos, Dios puede hacer esto eliminando las circunstancias que causan el problema. Pero al parecer, en la mayoría de los casos, Pablo espera que el cambio sea de corazón y mente, de actitud y perspectiva. Finalmente, en el capítulo 4, versículos 10 al 20, Pablo cierra el cuerpo de esta carta con unas pocas palabras que reafirman la perseverancia de los filipenses en la fe y en la vida cristiana, especialmente a través de su continuo servicio a Pablo mismo. En esta sección, Pablo agradece a los filipenses por el dinero que le enviaron para aliviar su sufrimiento en la cárcel. La nota de agradecimiento de Pablo les asegura que recibió el dinero y que le ayudó a mejorar sus condiciones. Pero el mayor valor de ese dinero, para Pablo, parece haber sido emocional. Escuchen sus palabras en Filipenses capítulo 4, versículos 12 al 14. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. El dinero probablemente alivió algunos de los sufrimientos de Pablo, pero su contentamiento venía de Dios. El valor real de estos fondos fue que tocaron el corazón de Pablo. A través de este sacrificio en su beneficio, estos cristianos empobrecidos le habían hecho saber a Pablo cuánto lo amaban con un amor verdadero.
The Philippians could not have demonstrated their love for Paul at a better time. Los filipenses no podrían haber demostrado su amor por Pablo en un mejor momento. En este punto, la reclusión de Pablo era un peso muy oneroso para él. Él estaba sufriendo y se estaba desesperando. Cuán bueno debe haber sido que le recordaran que tanta gente lo amaba y quería compartir sus sufrimientos. Uno incluso puede preguntarse si fueron los filipenses quienes ayudaron a Pablo a vencer su desesperanza. ¿Fue su preocupación la que restauró su confianza? ¿Fue su amor al que inspiró su decisión de regocijarse en medio de sus terribles circunstancias? ¿Fue su amistad la que le recordó a Pablo que no estaba solo ni olvidado? Una cosa es segura. Pablo amaba a los filipenses con todo su corazón, de modo que su regalo no puede sino haberlo animado. Finalmente, la carta concluye con los saludos finales de Pablo en Filipenses capítulo 4, versículos 21 al 23. Esta sección responde a un formato muy estándar, aunque hay un aspecto de estos saludos finales que merece un comentario especial. Específicamente en Filipenses capítulo 4, versículo 22, Pablo envía saludos de los santos que pertenecen a la casa de César. En el mundo antiguo, la casa de César incluía a los miembros de la familia y a los servidores, sea que vivieran con él en el palacio o no. Y sus servidores no se limitaban a sus sirvientes, sino que también incluía a su personal de la guardia personal, así como a muchos empleados civiles. Ahora, la mención de la casa de César ha causado que muchos intérpretes bíblicos concluyan que Pablo escribió desde Roma, donde César vivía y gobernaba una casa. Pero no debemos sacar esta conclusión tan apresuradamente. El hecho es que a todos los empleados civiles y a los guardias de César en todo el imperio se les reconocía como parte de su casa, incluyendo a los que estaban apostados en Cesarea Marítima. Cualquiera sea el caso, la mención de los creyentes de la casa de César demuestra que la reclusión de Pablo no había impedido su ministerio de evangelización. Al contrario, Pablo había continuado ganando discípulos incluso entre sus guardias de la prisión. Después de analizar el trasfondo de la epístola de Pablo a los filipenses, así como su estructura y contenido, ahora podemos considerar la aplicación actual de las enseñanzas de Pablo en esta su carta. El libro de Filipenses se puede aplicar a nuestras vidas actuales en muchas y diferentes maneras. Pero en esta lección nos hemos concentrado en Filipenses como un intento de Pablo de animar a otros, cuando él enfrentaba lo que deben haber sido sus últimos días en la tierra. Desde esta perspectiva, hay un tema que se destaca: las palabras de ánimo de Pablo a los filipenses para que perseveren, para que continúen caminando con fe delante de Dios. A medida que consideremos lo que Filipenses significa hoy para nosotros, vamos a fijar nuestra atención en este aspecto de su carta. A medida que meditamos en las implicaciones de la epístola de Pablo a los filipenses para la vida cristiana moderna, analizaremos tres aspectos de la perseverancia cristiana. Primero, nos referiremos a la naturaleza de la perseverancia. Segundo, trataremos la actitud de perseverancia. Y tercero, discutiremos el ministerio de perseverancia de la Iglesia. Las enseñanzas de Pablo sobre la perseverancia en Filipenses son más fáciles de entender a partir de tres elementos principales: la definición de perseverancia, la necesidad de la perseverancia y la promesa de perseverancia. Comencemos entonces revisando la definición de perseverancia de Pablo. Pablo concebía la perseverancia en términos de dos ideas gemelas: la fe verdadera y el vivir en rectitud. Por una parte, la perseverancia consiste en mantener nuestra fe en el Evangelio de Cristo, confiando solamente en sus méritos para presentarnos justos ante Dios. Pablo escribe sobre esto en Filipenses capítulo 1, versículo 27, donde expresa su esperanza por los filipenses con estas palabras: «Estad firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio». Como creyentes debemos permanecer firmes en nuestro compromiso con el Evangelio, no cediendo nunca en nuestras creencias. Eso es lo que queremos decir cuando hablamos de perseverar en la fe. La verdadera fe en el Evangelio de Cristo se puede describir de muchas maneras,
Pero escuchemos un énfasis fundamental en la fe cristiana, tal como Pablo lo presenta en Filipenses capítulo 3, versículos 8 y 9. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. En este pasaje, Pablo indica que todo su estatus humano y sus buenas obras son inútiles para obtener la verdadera justicia y la salvación. La única cosa que puede ganar la salvación para él es la justicia de Cristo aplicada a Pablo por medio de la fe. En la medida en que continuemos confiando solamente en los méritos de Cristo para nuestra justicia, estaremos perseverando y permaneciendo firmes en nuestra fe. Ahora, esto no significa que la perseverancia nunca admite dudas. El punto es que la fe perseverante nunca niega totalmente, ni en última instancia, la verdad del Evangelio. Más aún, poseer una fe cristiana genuina no significa que no tengamos errores en nuestra teología. Podemos tener muchos errores en nuestra teología y aún ser fieles a las doctrinas fundamentales del Evangelio. Pero una vez que dejamos de creer que somos salvos por Cristo, y solo por Cristo, fallamos de veras en perseverar. Además de definir la perseverancia en términos de la verdadera fe, Pablo también habla de la perseverancia como una vida de rectitud, como la persistencia en hacer el bien y en hacer obras dignas de alabanza. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13, él habla así: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Aquí Pablo está hablando de permanecer en las buenas obras, actuando en maneras dignas de la salvación. Ahora, la perseverancia en las buenas obras no significa la perfección. Nunca alcanzaremos la perfección en esta vida. Y hay veces en que tambaleamos muy seriamente. Perseveramos en las buenas obras, más bien cuando luchamos por obedecer fielmente a Cristo. Ahora, Pablo no quiere que los creyentes solo entendamos la definición de perseverancia. Quiere que además comprendamos la necesidad de perseverar, tanto en la fe como en la vida, para que obtengamos nuestra salvación, y así estemos verdaderamente motivados a perseverar. Escuchen las palabras de Pablo en Filipenses capítulo 3, versículos 8 al 11. Lo tengo todo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Puesto en forma sencilla, Pablo está enseñando que si fallamos en mantener la verdadera fe, no seremos hallados en Cristo, y no resucitaremos a una vida de gloria eterna. En otras palabras, la perseverancia en la fe es necesaria para nuestra salvación final. Del mismo modo, en Filipenses capítulo 2, versículos 14 al 16, él ofrece esta exhortación tocante a la vida de rectitud. Haced esto sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Al evitar las murmuraciones y las contiendas, es decir, vivir en rectitud, los filipenses podrían ser puros y sin mancha, para que así Pablo pudiera gloriarse con justa razón de su ministerio. Pero si ellos fallaban en perseverar, demostrarían que no eran hijos de Dios, que no confiaban verdaderamente en Cristo y que no serían salvos el día final. Lo mismo es cierto para nosotros. Si no perseveramos en una vida de rectitud, estamos probando que no somos creyentes y no seremos salvos. Para muchos de nosotros, las enseñanzas de Pablo sobre la definición y la necesidad de perseverar pueden sonar desalentadoras e incluso duras. Pero la doctrina de Pablo tiene también un tercer aspecto que es muy alentador. Esta es la promesa de perseverancia. Y a la luz de la promesa, las enseñanzas de Pablo sobre la perseverancia no son una amenaza para los creyentes, sino un consuelo.
Pablo les asegura a los filipenses que todo cristiano verdadero ciertamente podrá perseverar tanto en la fe como en su vida de rectitud, de modo que nuestra salvación está asegurada. Es cierto que muchos profesan una fe falsa y ciertamente fallan en perseverar, pero esta es gente que nunca ha puesto la fe salvadora en el primer lugar. Por otra parte, aquellos que poseen una fe verdadera tienen al Espíritu Santo que está obrando en ellos para garantizar su perseverancia. Escuchen las palabras de Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo estaba cierto de que si Dios había comenzado a salvar a los filipenses, terminaría de salvar a los filipenses. Él no permitiría que ninguno de ellos pereciese, sino que haría que todos los creyentes verdaderos perseveren hasta el día de Jesucristo. La confianza de Pablo debe ser nuestra confianza también. Si realmente creemos, no hay forma en que podamos caer de la fe o de la gracia. Pablo confirma esta idea en Filipenses capítulo 2, versículo 13, donde les da estas palabras de ánimo. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El temor que hemos de tener no es el terror de que vayamos a caer de la gracia, sino una admiración sobrecogedora frente a la conciencia de que el Dios Todopoderoso está obrando dentro de cada uno de nosotros para asegurarse de que pensemos y actuemos como Él quiere. Él controla nuestros corazones y nuestras mentes de acuerdo a su buen propósito, lo que incluye nuestra perseverancia, de modo que no hay forma de que fallemos en estar firmes hasta el fin. Ahora que hemos investigado la naturaleza de la perseverancia, estamos listos para discutir la actitud de perseverancia que deben adoptar los creyentes. En nuestra discusión nos concentraremos en 3 aspectos de nuestra actitud que Pablo enfatiza en su epístola a los filipenses: humildad, optimismo y gozo. Veamos primero la idea de Pablo de que nuestra actitud debe basarse en la humildad. Como un apóstol con la autoridad del Señor Jesucristo, Pablo tuvo muchas ocasiones para ser arrogante. Dios había entrenado sobrenaturalmente a Pablo para el liderazgo. Había escogido a Pablo por sobre otros para llevar el Evangelio a los gentiles y también había realizado muchos milagros a través de él. Pablo era reverenciado como un héroe en las iglesias de todo el mundo. Es por eso que, cuando él estaba sufriendo en la cárcel, él podría haberse tentado a pensar: ¿por qué Dios habrá querido que esto me suceda a mí de entre toda la gente? Le he sido fiel hasta el final y se rehúsa a bendecirme. Yo merezco más. Pero desafiar la bondad de Dios es necio y es malo. Y Pablo sabía que ciertamente él tenía todas las razones para ser humilde ante Dios, y al aceptar este hecho, se estaba preparando para ser educado por Dios y para perseverar en medio de las dificultades que estaba enfrentando. Con respecto a esto, Pablo adaptó su actitud a la actitud de Jesús, quien se humilló voluntariamente para obtener las bendiciones de Dios para él y para nosotros. De hecho, fue para respaldar su enseñanza de ser humilde que Pablo incluyó su famoso himno sobre Cristo que se halla en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 11. Algunos eruditos han sugerido que estos versículos constituyen un himno que era conocido en la iglesia incluso antes de que Pablo escribiese su carta a los filipenses. Otros sospechan que Pablo escribió estos versículos especialmente para esta ocasión. Pero cualquiera que sea la fuente, el significado de estos versículos es claro. Jesús es humilde y nosotros tenemos que adaptar nuestra actitud a la suya. Este pasaje describe a Cristo durante 3 fases de la historia: su estado antes de encarnarse, su humillación y su exaltación. Primero, Pablo habla de la condición de Cristo antes de su encarnación. En ese tiempo Cristo existía como Dios el Hijo, viviendo en perfecta unión con el Padre y el Espíritu Santo, siendo igual a ellos en poder y gloria.
Pablo describe el estado de preencarnación de Cristo en Filipenses capítulo 2, versículo 6, donde escribió estas palabras. Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Este versículo nos cuenta por lo menos dos cosas acerca de Cristo. Primero, que antes de que se hiciera un ser humano, Cristo era glorioso, o tal como lo pone Pablo, Cristo tenía la naturaleza o la forma de Dios. La palabra usada por Pablo es morphei, que generalmente se refiere a la forma externa de uno. Ahora, por supuesto, Pablo no solo quiere decir que Cristo tenía la forma de Dios, sino que su apariencia externa daba testimonio de la realidad subyacente de que Cristo era verdaderamente Dios. Segundo, Pablo indica que Cristo fue humilde. Incluso antes de que demostrara esta humildad, Cristo la dio a conocer por medio de la decisión de tomar una forma o naturaleza adicional, la de nuestra humanidad. Específicamente, Pablo escribe que Cristo no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Aquí Pablo usa la palabra isos para referirse a la igualdad o semejanza con Dios. Quiere decir que la forma o la gloria externa de Cristo era igual a la gloria exhibida por Dios el Padre, porque Cristo quiso dejar la gloria de su posición celestial que le correspondía para agradar al Padre y conseguir nuestra salvación. Luego, Pablo escribe la humillación de Cristo en Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8. Cristo se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En correspondencia con las palabras de Pablo acerca de la preencarnación de Cristo, estos versículos nos cuentan por lo menos dos cosas acerca de Cristo durante su estado de humillación. Primero, que la humillación de Cristo fue vergonzosa, es decir, el Hijo de Dios dejó de lado su gloria divina para tomar la naturaleza o la forma de un ser humano. Nuevamente, Pablo usa la palabra morphei para indicar que Cristo cambió su forma externa y así no exhibir más su gloria divina, sino exhibir la imagen exterior de un ser humano. Segundo, Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8, confirman que Cristo fue humilde. Así como durante el periodo de preencarnación Él había decidido dejar su gloria, Él ciertamente dejó de lado esta forma durante el tiempo de su humillación. De hecho, su humildad fue tan extrema que se dejó asesinar por las mismas criaturas cuya forma había adoptado como suya. Finalmente, Pablo describe a Cristo durante el estado de su exaltación, que comenzó con su resurrección de entre los muertos y su ascensión a los cielos, y continúa ahora con su gobierno sobre la creación. Pablo escribe sobre la exaltación de Cristo en Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11, describiéndola en estos términos. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Nuevamente, Pablo indica al menos dos cosas importantes acerca de Cristo durante ese estado. Primero, Cristo recuperó su forma gloriosa, siendo exaltado como el gobernador del universo, ante quien toda criatura se arrodillará en sumisión y adoración. Segundo, Cristo continúa siendo humilde, aún en su exaltación, en su glorioso estado de soberanía universal. Después de todo, incluso su gobierno sobre la creación no tiene la intención de glorificarlo a Él, sino de traer gloria al Padre. Ahora, Pablo presenta estas ideas en Filipenses porque él quiere que los creyentes sigan el ejemplo de Cristo. Después de todo, si el Hijo de Dios se sometió voluntariamente a una humillación tan degradante, ciertamente sus sirvientes también deberían ser humildes. Y si la humildad de Cristo lo ayudó a perseverar en medio de su sufrimiento y su muerte,
entonces la humildad también puede ayudarnos a nosotros a perseverar. Y este es precisamente el punto de Pablo en Filipenses capítulo 2, versículos 2 al 4, donde escribe estas instrucciones. Sentid lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. La humildad nos ayuda a perseverar en una vida de rectitud y en la fe. Por una parte, nos permite sentir lo mismo, crear unidad, amar, honrar a los demás y atender a sus necesidades. Por otra parte, nos ayuda a recordar que el Padre merece nuestra confianza y nuestra lealtad, aun cuando nuestras circunstancias sean miserables, incluso cuando seamos perseguidos e incluso cuando seamos martirizados. La humildad no nos asegura que perseveraremos, pero sí nos coloca en la actitud correcta y nos pone en la senda para seguir los pasos de Cristo. Además de animar a la humildad en los creyentes como un medio de perseverancia, Pablo enfatiza el valor del optimismo, es decir, una visión positiva y esperanzada de la vida. In the modern world, En el mundo moderno, no es raro escuchar a la gente hablar del optimismo como un esfuerzo tonto que no concuerda con el mundo real, sino que simplemente hace como que las cosas son mejores de lo que son. Sin embargo, el optimismo de Pablo no era tal. Su optimismo era realista. Él no ignoraba las cosas malas de la vida. De hecho, se sentía amenazado por ellas. En esencia, el optimismo de Pablo simplemente era una decisión consciente de concentrar su atención en aquellas cosas que eran realmente buenas en vez de aquellas que eran realmente malas. Nacía de su profunda fe en la provisión y las bendiciones de Dios en el mundo presente y de su esperanza de la redención y la recompensa que Dios nos dará en el futuro. Por ejemplo, durante sus sufrimientos en la cárcel, mientras estaba atribulado con los predicadores deshonestos del Evangelio, él optó por concentrarse en la bendición de que Cristo estaba siendo predicado, aun cuando los predicadores lo hacían con malas motivaciones. Escuchemos su relato en Filipenses capítulo 1, versículos 16 al 18. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. ¿Qué, pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. El estado emocional de Pablo era complejo. Por una parte estaba sufriendo, pero por otra parte había tomado la decisión consciente de concentrarse en las cosas buenas y no en las malas. Esta elección le ayudó a soportar los sufrimientos en la cárcel, así como los maltratos en manos de aquellos predicadores. Y el consejo de Pablo a la iglesia en Filipenses, capítulo 4, versículos 6 al 8, es consistente con esta actitud. Consideremos sus palabras allí. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. El pensar en forma optimista y luchar contra la ansiedad y el desánimo es una manera de pedirle a Dios que guarde nuestros corazones y nuestras mentes. Por lo tanto, es también una forma de perseverar. Finalmente, además de la humildad y el optimismo, Pablo enseña que la actitud de gozo es una gran ayuda en la perseverancia cristiana. Es por algo que Pablo mismo se concentró en hallar el gozo para poder perseverar en medio de sus circunstancias dolorosas. Y con su ejemplo, animó a los creyentes en Filipos a hacer lo mismo. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 1, versículos 18 al 20, Pablo habla de su gozo de esta forma. ¿Qué pues? Que no obstante,
de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Pablo temía en forma legítima el ser muerto, y aún así, en vez de concentrarse en los aspectos negativos de su muerte, se concentró en el resultado positivo que su muerte podría traer. Él era optimista, y como resultado de eso era capaz de regocijarse. Noten que en este caso, el gozo de Pablo no era una negación ingenua del dolor y el sufrimiento, o incluso un sorprendente sentimiento de felicidad. Por el contrario, tal como lo vimos, también había una gran mezcla de tristeza y sufrimiento en los sentimientos de Pablo. Sin embargo, a pesar de sus problemas, Pablo era verdaderamente capaz de mirar las cosas buenas de la vida y regocijarse en ellas. Él podía pensar en honrar a Cristo con una muerte valiente y estar satisfecho, incluso complacido con esa exaltación de Cristo. Esa satisfacción y ese placer constituían su gozo. Pero no solo sentía gozo, sino que sentía un verdadero gozo. Y este gozo le proveía un deseo de seguir adelante y le daba sentido a su sufrimiento. Pablo además animó a sus amigos en Filipos a que adoptaran la misma actitud para que su gozo también les ayudara a perseverar. Escuchen su consejo para ellos en Filipenses capítulo 4 versículos 4 al 6. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. Pablo anima a los filipenses a que estén gozosos, porque el Señor está cerca, como su ayuda en el tiempo de necesidad, o como el Rey que volverá con su reino de paz para toda la tierra. Cualquiera sea el caso, el gozo debería motivar a los filipenses y hacer que sean capaces de detener la ansiedad, y así prepararlos para perseverar hasta que el Señor vuelva. By patterning our mindset after Paul's, Al conformar nuestra actitud a la actitud de Pablo, concentrándonos en la humildad, el optimismo y el gozo, podremos fortalecernos frente a la ansiedad y el desánimo. Es inevitable que vengan las dificultades y que suframos, a veces grandemente. De modo que cuando suceda, necesitamos el ejemplo y el consejo de Pablo. Necesitamos templar nuestro sufrimiento con un espíritu de humildad y permanecer esperanzados, meditando en las muchas cosas buenas que tenemos en esta vida y tendremos en la próxima. Y tenemos que sobreponernos a los problemas de nuestra condición, tomando la decisión consciente de regocijarnos en esas cosas de nuestra vida que aún son causa de gozo. De esta forma, podremos fortalecernos con la ayuda de Dios para perseverar. Ahora que hemos explorado la naturaleza y la actitud de la perseverancia, estamos listos para abordar nuestro tercer interés, el ministerio de perseverancia de la Iglesia, que se expresa a través de las acciones de los unos para con los otros. Pablo reconoce que el ministerio de los filipenses para con él le ayudó a perseverar en muchas fases de su ministerio, incluyendo su actual encarcelamiento. En muchos y diferentes momentos ellos lo apoyaron financiera y emocionalmente, incluso enviaron a Epafrodito para que les sirviera en la cárcel. Podemos resumir el ministerio de ellos como apoyo material, ánimo y presencia física. En cada una de estas formas, los filipenses reforzaron el espíritu de Pablo y le dieron poder para seguir perseverando. Escuchen, por ejemplo, las palabras sentidas de Pablo en Filipenses capítulo 4, versículos 13 y 14. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. En cierto modo, estos simples versículos representan la esencia del ministerio de los filipenses para con Pablo y sus sentimientos acerca de ellos. Antes de que Epafrodito viniese trayendo el regalo de los filipenses para Pablo, el apóstol Pablo había estado obteniendo fuerzas del Señor para perseverar, pero no tenía mucho apoyo moral de otros, y como resultado de esto, su optimismo y su gozo habían decaído. Él estaba perseverando, pero era un trabajo muy duro.
Pero la donación de los filipenses le proveyó de apoyo material que de algún modo alivió su sufrimiento e hizo un poco más liviano el perseverar. Su preocupación por él, expresada a través de la donación y el envío de Epafrodito, le proveyó de ánimo y le ayudó a recobrar su optimismo y su gozo. Y por supuesto que la presencia física de Epafrodito no solo atendió las necesidades terrenales de Pablo, sino que le proveyó de compañía y amistad para ayudarle a perseverar aún más. Y así es como, con los agradecimientos más sentidos, es que Pablo le dice a los filipenses que bien hicieron en participar conmigo en mi tribulación. Pablo realmente y de verdad apreció su ministerio, y fue de gran consuelo y gozo el contar con ellos como sus amigos, de modo que los anima y los ayuda a perseverar, conservando su fe fuerte y viviendo en una forma que honre a Cristo. Pablo enfoca su ministerio en ayudar a los filipenses a perseverar en medio de sus propias pruebas. Tal como leemos en Filipenses capítulo 1, versículos 3 y 4, él ora por ellos. También escribe esta epístola para ellos para enseñarles cómo perseverar. Y más que esto, envía a Epafrodito para que los ministre a ellos, probablemente como un líder en la iglesia. En la iglesia de hoy, podemos aprender mucho de la forma en que los filipenses sirvieron a Pablo, proveyéndole apoyo material. Hay multitudes de cristianos a través del mundo con grandes necesidades materiales. Algunos son tan pobres que el encontrar algo de ropa o comida es un desafío constante. Otros viven oprimidos por la gente malvada de este mundo. Algunos incluso han sido vendidos como esclavos y sufren severos abusos. Y por supuesto, hay muchas otras necesidades materiales reales, no tan dramáticas, que afectan a los cristianos en todas partes del mundo. Y una forma en que podemos servir a estos cristianos, una forma en que podemos darles esperanza y ayuda, es satisfaciendo sus necesidades materiales. También podemos aprender mucho de la forma en que los filipenses sirvieron a Pablo, dándole amor y ánimo. No solo le enviaron dinero a Pablo, también le enviaron su amor. A través de Epafrodito, le hicieron saber a Pablo que estaban pensando en él y que él estaba en sus corazones, tal como ellos estaban en el suyo. Los cristianos de hoy también necesitan ánimo para perseverar. Podemos ofrecerles palabras de ánimo en la iglesia, o por teléfono, o a través de una carta o un mensaje en el chat, o de muchas otras formas. Pero el punto es que tenemos que salir de nuestra comodidad para que las personas sepan que las aman y no las han olvidado. Más allá de esto, podemos pasar tiempo personalmente con la gente, simplemente sentándonos con ellas, estando con ellas y ayudándoles con sus necesidades físicas, tal como los filipenses enviaron a Epafrodito para que lo hiciera con Pablo. Incluso en la iglesia, mucha gente está sola. Muchos necesitan un amigo y muchos otros necesitan ayuda con cosas simples, como comprar o limpiar, o cuidar de ellos y de sus familias. Estar físicamente presentes con los creyentes es otra buena forma de ayudarles a perseverar. También podemos aprender mucho de la forma en que Pablo sirvió a los filipenses. Podemos enseñarles cómo perseverar con la sana doctrina y con consejos prácticos. Si estamos en una posición de autoridad en la iglesia, podemos dirigirlos en la iglesia en una forma que los anime y sea responsable, y que les comunique con palabras y con el ejemplo que la perseverancia es tanto santa como posible. Y no importa quiénes somos o dónde estamos, siempre podremos orar para que Dios mismo, en respuesta a nuestra petición, les provea de la fortaleza de otros creyentes para perseverar. En esta lección hemos explorado la epístola canónica de Pablo a los filipenses, incluyendo el trasfondo que conforma el contexto histórico y social de la carta, la estructura y el contenido de la carta misma, y finalmente la aplicación contemporánea de esta carta para la vida de la iglesia cristiana. La epístola a los filipenses contiene muchas verdades ricas y maravillosas que nos enseñan acerca de cómo permanecer firmes en nuestra fe cristiana y de cómo vivir rectamente ante nuestro santo Dios, incluso durante los tiempos de sufrimiento y tribulación. En la medida en que nos sometamos a las enseñanzas de Pablo, nos daremos cuenta de cuán radicalmente importante es la perseverancia y nos animaremos grandemente a dedicarnos a esta maravillosa tarea.
Y más importante aún, en la medida en que triunfemos en nuestra perseverancia, siguiendo el consejo de Pablo, y en la medida en que ayudemos a otros a perseverar también, le daremos gloria y honor a nuestro exaltado Señor Jesucristo.